En Memorias que Perduran de hoy vamos a tener una conversación con el licenciado Carlos Quiroga Blanco. Actualmente él es presidente de la Asociación de Jubilados del nuevo sistema de reparto, pero además asesor del área social de la Central Obrera Boliviana, relacionado también al sistema de pensiones. Está además decir que don Carlos Quiroga Blanco fue también presidente del Comité Cívico acá en Cochabamba, fue diputado, senador nacional por el Movimiento Bolivia Libre y además, antes de la conversación ya formal en este programa, me entero que había sido novicio jesuita y que en esa condición ha podido trabajar, mejor, fundar Acción Cultural Loyola, estar en Radio Loyola de Sucre, el Colegio Sagrado Corazón, pero también acá en Cochabamba ser parte de la fundación de CIPCA, una institución que ha optado por trabajar en el tema del desarrollo, pero ligado con el sector campesino. Don Carlos Quiroga, grato tenerlo en el programa Memorias que Perduran y pedirle su saludo inicial a los internautas que ven Memorias que Perduran. Primero, muchísimas gracias por la invitación, ¿no es verdad? Agradecerle infinitamente el que me ha invitado para recordar aspectos de mi vida que han sido muy importantes y ojalá sean de utilidad para alguna otra persona. No tengo un ego suficientemente grande como para estar predicando sobre mí, pero mis experiencias son muy importantes. Fui el primer presidente del Comité de Desarrollo de Chuquisaca, no del oficial, sino que el que primero se fundó y después ya vino el Cordeche, ¿verdad? Y bueno, tengo unos recuerdos muy lindos de Chuquisaca. Empezaremos a recordar un poco la faceta de don Carlos Quiroga. ¿Quién es don Carlos Quiroga Blanco? Bueno, yo he sido varios años jesuita, no me he ordenado, ¿no? Y en tanto jesuita hice mi noviciado en Cochabamba, en Santa Veracruz. Después me destinaron a que estudie letras y lo hice en la Universidad Católica de Lima, Perú, y tengo el diploma correspondiente de licenciatura en letras. En letras. Posteriormente me destinaron al Ecuador, a Quito, y ahí obtuve también la licencia en filosofía. Y finalmente me destinaron en esa época a Bélgica, Lovaina, donde estudié, por una parte, saqué la licencia en Ciencias Económicas y Sociales, y en particular tuve el grato placer de obtener la maestría en Sociología y finalmente el doctorado. He sido docente de la Universidad Mayor de San Simón. Tengo los documentos que acreditan que yo fundé a mi retorno la Facultad de Sociología. La Facultad de Sociología. Posteriormente, no ni tan posteriormente, pero también tuve mi opción política. Yo soy uno de los fundadores del Movimiento Bolivia Libre, el MBL. El MBL, que nació fundamentalmente del MIR. Y he tenido como compañeros a Jaime Paz y a otra serie de compañeros, ¿no? Antonio Araníbar, seguro que sí. Antonio Araníbar,
Alfonso Camacho y una serie de compañeros. Yo fui muy compañero de mis compañeros, perdón, que fueron asesinados en el gobierno de García Meza y en la calle Harrington. Todos ellos eran compañeros míos. Se nos convocó a una reunión de la dirigencia nacional en La Paz. Viajamos con Alfonso Ferrufino clandestinamente hacia la ciudad de La Paz para asistir a la reunión y llegamos un poco tarde, no por culpa nuestra, sino por culpa de la movilidad del bus en el cual íbamos. Cuando ya llegamos, ya habían sido asesinados nuestros compañeros. Se conoce como la masacre de Harrington, ¿no? Esa es la masacre. En Europa tuve la ocasión, siendo docente en la Universidad de Lovaina, del Instituto de Países en Desarrollo, tuve la ocasión de que a través de un gran amigo, Guy Bajois, un sociólogo belga muy connotado, y Freddy de Beust, que era un profesor connotado de sociología, que ha fallecido lamentablemente, me han contado hace una semana, me contactaron con el representante en Europa de Yasser Arafat. Yasser Arafat, que fue durante mucho tiempo el presidente de... perdón, se me está yendo la cabeza, sí. ¿no? Pero que era el presidente de todos los exilados palestinos, sí. Que él los reunió, ¿no es verdad? Y he estado varias veces con él, tengo algunas fotografías con él. Y finalmente fue asesinado por los israelitas en Túnez. Estuve ahí, he conocido también una vez que fui ahí no solamente a Yasser Arafat, con quien tengo fotografías, sí, sino que también conocí a el otro que fue asesinado por los americanos. Gaddafi, sí. Con Gaddafi, ¿no? Y todo esto porque queríamos echar puentes entre los compañeros del MBL y el MIR con todo lo que era el mundo árabe, que muchas veces financiaron las actividades políticas de varios partidos de la izquierda en América Latina. Esa es así en grandes pinceladas. Ya. Don Carlos, ¿cómo es que surge esta relación con la Compañía de Jesús? Bueno, yo lo más importante fue que yo era monaguillo. En la Compañía de Jesús de aquí de Cochabamba, y que dirigía un hermano, no me acuerdo de su nombre exactamente, es una barbaridad. Y segundo, cuando yo vivía en La Paz, tuve contacto con compañeros míos del Colegio San Calixto, y a través del Colegio San Calixto, con el padre Carrero y otra serie de sacerdotes. Y bueno, paulatinamente descubrí que Dios me había dado la vocación de ser jesuita. Entonces opté y entré al noviciado en Cochabamba, aquí en Cochabamba. El noviciado era en Santa Veracruz. Sí. Ahí hice mi noviciado. En el noviciado, fundamentalmente, se aprende es decir,
se aprende lo que fue la historia de la Compañía de Jesús, no solamente en América Latina, sino en Europa. Y segundo, que recibimos una formación espiritual también muy importante, ¿no? O sea que el padre maestro de la época que estuve aquí en Cochabamba era el padre Carrero, que murió no hace mucho tiempo. Entonces, posteriormente, cuando termino mis estudios de filosofía en el Ecuador, me destinan al Colegio Sagrado Corazón. En Sucre. En Sucre, fundo ACLO, Acción Cultural Loyola, y ONG de la Compañía de Jesús, dedicada a promocionar el desarrollo económico, social del campesinado. Y como tuve que tener muchos contactos, tuve contacto con el señor prefecto, etcétera, etcétera, finalmente me nombraron presidente del Comité de Desarrollo de Chuquisaca, que no era el que después se formaliza a nivel nacional, donde hay ya diferentes comités, ¿no? Entonces yo fui presidente del Comité de Desarrollo de Chuquisaca. Y lo que decidimos fue realizar algunas obras importantes que tenían financiamiento a través del gobierno. Ejemplo, en la zona de Monteagudo, Lagunillas, etc., existía una cantidad de campesinos productores de cerdos y que los vendían a precio de gallina muerta, como decimos, a mucha gente, y ahí iban una serie de, posteriormente, empresas que actualmente siguen funcionando. El caso, por ejemplo, de La Paz, la empresa más importante de tratamiento de la carne de cerdo, es, me olvidó el nombre, bueno, aquí en Cochabamba también. Y bueno, yo iba y presidía, porque era presidente, las comisiones que fuimos para comenzar a organizar la cooperativa productora de cerdo, productora de una serie de productos de cerdo. Y evidentemente yo visitaba Lagunillas y todas esas zonas. Y en eso viene la guerrilla del Che Guevara. El 67. El 67. Y bueno, nos alojábamos en Sucre, en la parroquia de Monteagudo, en Monteagudo. Ahorita le voy a dar el nombre del sacerdote que ahora vive en Alemania, porque era alemán. Y nos alojaba en un cuarto grande al lado de una cancha de fútbol. Y una mañana, a las 4 de la mañana, hubo alguien que nos tocaba la puerta. Bueno, yo me levanto en pijamas, voy a ver, y era un campesino. Y el campesino me dice: perdone, padre, quiero hablar con el párroco, urgente. Le digo: pero hijo, son las 4 de la mañana. No, no es urgente. Bueno, fui y lo desperté al padre. Y salió, conversó fuera con el campesino, volvió a entrar el sacerdote y me dijo: padre Carlos, por favor, vístete inmediatamente y me acompañas, por favor. ¿Qué había sido? Que los guerrilleros de la época del Che Guevara cayeron en la casa del campesino. La carretera que va de Sucre
hasta Camiri. Era un poco como la antigua carretera de Cochabamba hacia Santa Cruz, donde las casitas de campesinos eran ahí arriba, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, pues fuimos con el sacerdote, paró en la vera de la carretera y comenzamos a trepar a las 4:30, debe ser de la mañana, oscuro todavía, y de repente por la espalda aparecen señores con fusil, etcétera, eran los guerrilleros. Y nos lleva el campesino a la casa, a su casa, tenía una simple mesita con una vela. Y detrás habían una serie de guerrilleros. Cuando muere el Che Guevara o lo asesinan, recién me entero de que estaba ahí, porque en su diario dice: hoy nos reunimos con el párroco de Monteagudo y su ayudante, el ayudante era yo. Entonces, lo que nos explicaron era el por qué estaban en la guerrilla, y segundo, las necesidades que tenían, que eran fundamentalmente medicamentos y alimentación. El padre se comprometió a conseguirles, entonces salimos. El padre me dijo: bueno, mira, pide a las monjitas que trabajan en la parroquia de Monteagudo que sacan todas las vituallas posibles y los medicamentos que hemos oído, y los vamos a entregar. Entre tanto, yo me voy hacia Lagunillas, etcétera, y nos vemos en el cruce. Perfecto. Voy, despierto a las madres, cargo en la camioneta, etcétera. Salgo hacia la carretera principal y estaba llevando pues los medicamentos, y de repente viene el ejército y me toman preso. Me toman preso. La paradoja más grande que he podido ver es que años después, ahorita me voy a acordar del nombre, hay un ex militar que se transforma, forma parte del MBL, y me dice: yo te tomé preso cuando era militar en Monteagudo. Bueno, entonces, para sintetizar, me llevan, me suben en la vagoneta, evidentemente con un revólver en la cabeza, etcétera, y directo hasta Camiri. Mi gran angustia era saber si lo habían tomado preso o no al padre, y si le habían hecho interrogatorio, etcétera, a él, y qué habría dicho, etcétera. Bueno, llego y directamente me meten en el ejército, en el cuartel en Camiri. De Camiri. Yo tenía entro y ya respiro porque estaba ahí preso el párroco. Estaba ya el padre. Ya estaba. Y bueno, me meten ahí, y lo que son las cosas, ¿no? En una celda al lado estaba estos dos, un argentino y el otro. Perdón, mi memoria está en este momento. Conocí pues el que después escribió La Revolución y la Revolución. Ahorita me lo acuerdo. Bastos, y bueno, ahí los conocí. Posteriormente, uno de ellos, ahorita me voy a acordar del nombre, perdón. Pierda cuidado, claro que sí. Cuando ya lo sueltan, porque estuvo varios años preso aquí en Bolivia, por presión de la embajada francesa, termina siendo el colaborador del presidente de Francia de los contactos con América Latina. Y por eso yo tengo contacto
lo he conocido a Mitterrand y a toda esa gente. Y termino así en Europa, pues, ¿no? Gracias. Me entero de que efectivamente era el Che, pues, porque en sus diarios dice lo que señalé. Bueno, entonces ahí voy a Europa y, bueno, ahí comencé a estudiar teología, pero finalmente levanté los cachos y terminé haciendo mi maestría y mi doctorado en sociología. Ya. Ahora, ¿cómo surge este interés por militar en un partido político, el Movimiento Bolivia Libre? Todos nosotros, todos los que hemos formado parte del Movimiento Bolivia Libre, teníamos una conexión muy cercana al MIR, al Movimiento de Izquierdas Revolucionarias. Y todos, originalmente, bueno, éramos por una parte de formación católica, etcétera, Alfonso Camacho, Jaime Paz Zamora terminó siendo, bueno, fue un tiempo, estaba de sacerdote, prácticamente, y muchos compañeros, que nacimos de los grupos católicos. La Juventud Estudiantil Católica. La Juventud Estudiantil Católica, de ahí nacimos, ¿verdad? Y dimos el paso, pasamos de, ¿cómo se llamaba el partido? De la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana. Todos terminamos siendo de la Democracia Cristiana y terminamos siendo de la Democracia Cristiana Revolucionaria. Y después terminamos fundando el MIR, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces es un poco... Ahora, en su condición de diputado y senador, ¿cuáles diríamos que son las acciones más importantes que ha podido contribuir al desarrollo del país? Bueno, cuando yo fui presidente del Comité Cívico de Cochabamba, logramos dos cosas que me parecen son centrales para Cochabamba. Una primera era que logramos, en base a presiones, paros, etcétera, marchas, de que el gobierno perfore también en Cochabamba la tierra para poder encontrar gas y petróleo. Nos enteramos de que efectivamente habían hecho hacía muchos años unas perforaciones, que había petróleo, pero se olvidó. Entonces logramos que efectivamente perforen y desde entonces Cochabamba se transformó también en un departamento productor de petróleo y de gas. ¿No es verdad? Ese fue muy importante, una acción importantísima. Segunda, que el aeropuerto de Cochabamba estaba transformándose en un aeropuerto absolutamente obsoleto y peligroso inclusive, porque todo el crecimiento urbano ya estaba ahí. Cerca de Entonces logramos la construcción de la sede actual del aeropuerto y la renovación de todas las calles por las que salían y aterrizaban los aeropuertos. Esos son dos aspectos que son importantes, ¿no? Como presidente del Comité Cívico. Como presidente del Comité Cívico. Y ahora como senador y como diputado y senador. Algo que es sumamente importante y que podría haber tenido repercusiones inclusive hoy día, y es que los senadores o diputados que formaban parte de la Comisión de Política Internacional, yo fui nombrado
presidente de la Comisión de Política Internacional. Nos preocupamos fundamentalmente por el tema marítimo. Y entonces llegamos a una conclusión de que la única forma de avanzar significativamente en la reivindicación marítima nuestra era iniciando un proceso de articulación, de alianza con Chile, particularmente en las zonas que fueron afectadas por la Guerra del Pacífico, es decir, el norte de Chile, el occidente de Bolivia, que eran las más pobres, e inclusive el sur del Perú. Entonces, posteriormente le puedo mostrar fotos, logré que vengan los miembros de la Comisión de Política Internacional del Parlamento chileno y nosotros les expusimos la idea, el inicio de un proceso de integración económica, social, política con Chile en las zonas que afectó la Guerra del Pacífico. Aceptaron y les pareció una excelente idea porque esas zonas, que eran primero las más pobres en referencia a cada uno de los países, el norte, Calama, Chuquicamata, Antofagasta. Entonces logramos aquello y bueno, tengo el honor de haber sido por primera vez invitado al Parlamento chileno, donde yo expuse en el Parlamento estas posiciones. Invitamos a los diputados y senadores chilenos a que vengan aquí, inclusive estuvimos en el Chapare, y nos parecía muy importante el inicio de un proceso de integración económica. Esas zonas, vía la integración, se iban a transformar en la zona más rica de América Latina en producción de minerales. Segundo, que teníamos acceso a la mar, porque habían 4 puertos muy importantes, pero iniciamos además un proceso no solamente de articulación, sino de unidad con Chile. Estuve en Chile, me invitaron, tuvimos reuniones allá, aquí vinieron, tuvimos reuniones aquí y marchaba ese proyecto de manera absolutamente significativa. Lamentablemente se lo dejó. Y yo tengo la absoluta convicción que eso tiene una validez actual, porque las concepciones de que vamos a recuperar todo lo que perdimos nunca. Eso es imposible. Nunca fue posible, ni tampoco hemos visto en La Haya lo que lograron. Este proceso, tengo la absoluta certeza de que hubiera cambiado la faz de lo que significaba nuestra relación con Chile. ¿Y qué fue lo que interfirió ese trabajo que han estado desarrollando en aquel tiempo? Habían corrientes muy fuertes, ¿no es verdad? Y una de ellas era de que no podíamos iniciar procesos de integración, ¿no? Sino que primero teníamos que pensar en la reivindicación marítima, en la recuperación total de todas las zonas perdidas en la Guerra del Pacífico. Era la concepción tradicional que nunca logró nada, ¿no es verdad? En cambio, en esto sí avanzamos. E incluso, por eso digo, estuvimos aquí con los diputados y senadores de la Comisión Política Internacional, ya había un acuerdo, hubieron cambios, yo ya no era presidente de la Comisión Política Internacional, terminó mi acción de senador y diputado, y ya no le dieron continuidad. Y lamentablemente, hoy que fueron a La Haya, etcétera, no desempolvaron todos los avances que tuvimos con Chile en la época en la que tuve el honor de haber sido nombrado presidente de la Comisión de Política Internacional del Senado. ¿Y cómo ve Carlos Quiroga Blanco este resultado de La Haya, que probablemente el gobierno no lo esperaba?
Es absolutamente lamentable, ¿no? Absolutamente lamentable lo que ha acontecido. Yo creo que es un fracaso muy grande, ¿no? Y que tiene las mismas raíces de muchos de los errores cometidos a nivel internacional por nuestros diferentes presidentes, etc., ¿no? En este caso, haber desconocido lo que significó el trabajo que hicimos, claro, con muchos otros diputados y senadores respecto al tema marítimo. Si planteábamos el proceso de integración con Chile, iniciando por las zonas afectadas por la Guerra del Pacífico, era otro el cantar y el resultado en La Haya. Sin embargo, no se tomó en cuenta y nunca ha conocido este gobierno en ese momento los resultados que están en secretaría de esas comisiones. Están. Hay documentos que los guardan. Ojalá estén, por ahí los han votado, no sé. Pero era otro el cantar, tengo la absoluta convicción. De aquí para adelante, ¿qué queda ahora en el tema marítimo? Bueno, ha quedado en punto cero, ¿no? A punto cero. Yo creo que hay que recuperar todo aquello. Creo que puede tener acción todavía, porque se trata aquí no de una cesión aquí gratuita a Chile, ni tampoco viceversa, sino que se trata de un proceso inicial de integración económica, social, política de Chile y Bolivia a través de una zona que afectó vía la Guerra del Pacífico a Chile y al sur del Perú y al occidente boliviano. Me gustaría también abordar esta temática de los jubilados, siendo el presidente de la Asociación de Jubilados del país. Sí, sí. ¿En qué circunstancias surge la posibilidad de asumir la presidencia de los jubilados? Bueno, el problema de los jubilados era un problema muy serio, porque resulta ser que todas las personas, todos los cochabambinos, y a nivel nacional también, porque extendimos la asociación a nivel nacional, se rajan la gente para poder tener una jubilación digna cuando lleguen a la tercera edad y no tener que vivir de la misericordia de los tíos, de los hijos, etc. Si eran trabajadores que construyeron el país, ¿verdad?, y que tenían un porcentaje pequeño destinado para poder tener una tercera edad digna, no era posible que a través de los diferentes gobiernos no sea atendida esa demanda y al contrario, que se intenten por todos los medios de captar los recursos de los jubilados en función de los intereses del Estado y no de los jubilados. Ya el colmo fue una de las leyes que sacó, el Decreto Supremo 248, y que sigue en este momento marchando, no con tanta agilidad, pero que corre el riesgo de que finalmente desemboque seriamente. Se trata del Decreto Supremo 248, donde define el gobierno a la gestora pública de pensiones como la empresa estatal de jubilaciones del Estado en reemplazo de las AFPs. Esa es, ¿verdad? Y lo grave es que a esta gestora pública que probablemente se viene y está en marcha, pero que hace rato la hemos ido frenando, define a la gestora pública de pensiones en reemplazo de las AFPs como una empresa estratégica del Estado. Y en consecuencia, con esa definición, señala en el artículo 11 de que las utilidades
de las inversiones de esos recursos se van también al Tesoro General de la Nación, cosa que es un robo. Bueno, entonces, esto también nos empujó para tener más dinámica nuestra acción y hacer entender a todos los jubilados que la única manera de salvaguardar sus recursos de toda la vida era uniéndonos y buscando realmente objetivos muy precisos, ¿eh?, que permitan el tener una jubilación digna que merecen por todos los ahorros que hicieron. ¿Y ha sido posible lograr esa unidad? Logramos esa unidad. Lamentablemente, posteriormente, ha habido intentos de otros sectores de armar también sus asociaciones. No hay ningún problema. Donde puedan armar me parece bien, pero el problema es articular entre todos para transformarnos en una fuerza. Estamos todavía en esa pelea. ¿Y por qué se llama Asociación de Jubilados del Sistema Nuevo de Reparto? Bueno, no es nuevo de reparto, ¿no? Hay jubilados del antiguo sistema, que es el sistema justamente de reparto, ¿no?, que son nombrados por el gobierno y que tenían su jubilación determinada por el gobierno, ¿no? En cambio, actualmente somos jubilados que también hemos pasado por la etapa en la que el gobierno nos ha hecho el cálculo, pero que además nosotros hemos intervenido en función de que también las AFPs, no solamente, un ejemplo, el gobierno anteriormente a las AFPs existentes, uno si quería jubilarse iba al Senacir y en el Senacir le hacían un cálculo de cuánto iba a percibir. Y era un cálculo absolutamente alegre, por decirlo menos. Y utilizaban una fórmula. La cantidad de aportes que había hecho el que quería jubilarse, multiplicado por no solamente la cantidad de aportes, sino por el promedio general de los aportes que había hecho, multiplicado por los años, etc., ¿no? Pero finalmente el gobierno distorsionó el tema y hizo que los años que contaban para dar era increíble, es decir, se multiplicaba todo eso y se dividía entre la esperanza de vida. La esperanza de vida anteriormente eran 73 años, así lo concebía el gobierno, etc. Y ahí incorporaron en el cálculo de la pensión la esperanza de vida, dividir todo el contenido. Sin embargo, viene este gobierno y cambia. ¿Cuánto es la esperanza de vida? 110 años. 110 años. Nos ponen, y dividen, y evidentemente se viene abajo la pensión. Hay muchos maestros cuya pensión era realmente elemental, que llegaban a ganar, ¿qué digo yo? Depende mucho, ¿no? Pero que tenían su pensión seria. Con esta fórmula terminaban en la calle, ¿verdad? Entonces hemos luchado por liquidar este tipo de fórmula y otra serie de cosas, ¿no? ¿Y se ha logrado? No. Hemos logrado en gran medida. Seguimos en la lucha, seguimos en la pelea, porque permanentemente hay que seguir defendiendo. ¿Cómo es posible que piensen que 110 años
hay que calcular para determinar el monto de la jubilación en absoluto. Eso es inaudito. Y segundo, hay muchas cosas que son terribles. Por ejemplo, el Estado señaló de que iban a hacer préstamos con los dineros de las jubilaciones, es decir, el Estado utiliza ese dinero sin calificación de riesgo. Uf. O sea que prestaban, y esto lo dijo y ya salió por el periódico, el viceministro de Economía y dedicado a pensiones, señalando de que los préstamos que iban a hacer a las pequeñas y medianas empresas, contra las cuales no tenemos nada, pero eran sin calificación de riesgo. Es decir, ese es ya el colmo, ¿no es verdad? Que uno va a una cooperativa y se presta 1.000 bolivianos, le dice, oiga, digan ustedes si tiene casa, claro, si tiene teléfono. Aquí no, es decir, a fondo perdido nuestros recursos y las medallas se las ponía el gobierno. No puede ser. Entonces hay muchas montoneras de errores serios, de robos concretos que existen y que lamentablemente someten a la gente que ha dado su vida por este país, que ha trabajado toda la vida y que le quitan la posibilidad de tener una vejez digna. Ahora, ¿cuál es la situación de un jubilado? Depende, pues, de cuánto percibe. Cuánto percibe, ¿no? Cuánto percibe. Y debiera tener un promedio importante, pues, de clase media, ¿no? Pero no, pues, no se puede con ese tipo de fórmulas, ¿no? Muchos profesores, me acuerdo, cuando sacaron esta norma, vinieron y decían, mira, yo tenía un promedio de pensión de más o menos de 3.800 a 4.000, 5.000 bolivianos. Hoy, con esta ley, no llegan ni a 300 bolivianos. Uf. Entonces, esto es inhumano. Es inhumano y esto por lo que están luchando permanentemente. Y seguimos en la pelea. De aquí para adelante, ¿qué tareas pendientes queda como asociación? Articular a nivel nacional a todos los jubilados. Ya tenemos asociación de jubilados en El Alto, en Oruro, en Potosí, en Tarija, etc. Pero hay que comenzar a articular más seriamente, para lo cual se necesitan muchos recursos. Por una parte, para ser una fuerza social que defienda ese tipo de intereses, ¿verdad? Esto tenemos que articular. Tengo la impresión de que esa es una de las tareas más importantes, ¿no? Y la segunda es lograr que efectivamente, pues, por ejemplo, he hablado con casi todos los candidatos a las elecciones, solicitándoles en nombre de los jubilados que incorporen dentro de su programa económico las reivindicaciones que nosotros planteamos y que si lo hacen, muy probablemente van a tener votaciones que son importantes. Claro, sin duda. Porque somos en este momento más de 69.000 jubilados aquí, ¿no es verdad? En Cochabamba. Solo en Cochabamba, 69.000. Y a nivel nacional muchísimo más. Pero ya nuestra tarea es ir articulando mejor a nivel nacional y transformándonos en una fuerza social importante de la cual no se puede prescindir. Cualquier determinación del gobierno debe ser previamente consultada a los jubilados. Si no tenemos fuerza, no hay nada, ¿de verdad? Y otra serie de reivindicación. Bueno, finalmente, para concluir esta agradable entrevista, ¿qué siente don Carlos Quiroga Blanco de toda esta trayectoria de vida desarrollada a lo largo de tantos años?
Bueno, yo nunca he sido negativo, ¿no? Yo creo que en todas las etapas de mi vida han habido buenas cosas, malas cosas, y he ido enriqueciendo mi vida enormemente, ¿no? Creo que hay un hueco muy grande, es el no haber logrado muchas de las aspiraciones que teníamos, pero por otro lado, una enorme satisfacción también, porque en base a todo esto que estoy contando, he tenido contactos, he conocido muchas cosas, entre otros, aunque parezca raro, bueno, lo político, etc. Tengo fotografías con Yasser Arafat, que desde Bruselas organizaron de que yo vaya al Oriente y conozca todo lo que significaba. Estoy terminando un libro que va a ser importante. He conocido a Mitterrand como presidente de François Mitterrand. He tenido muchos contactos a nivel mundial y nacional. Entonces, no me arrepiento de la vida que he llevado. ¿Quién sabe si me dedicaba gracias a mis licencias, a mis maestrías, a mi doctorado, hubiera hecho más cantidad de plata? Pero hoy soy un hombre que vive en un departamentito alquilado, pago mensualmente. Soy un hombre que no tiene movilidad. Soy un hombre que con muchas necesidades, como la mayor parte de los bolivianos, y que voy a pelear de todas maneras por mejorar nuestras condiciones de vida. Y entonces es ahí donde entra lo político, y es ahí donde vamos a tener que entrar. Bueno, agradecerle por esta entrevista y pedirle su despedida del público internauta que ve Memorias que Perduran. Primero, muchísimas gracias. Y me da vergüenza decirle a los internautas en estar hablando de mí, de mi persona. Y en la medida en la que he logrado algo para los bolivianos, para los cochabambinos, para el país, me alegra. Y les agradezco infinitamente el que me hayan invitado. Pero no para hacer crecer mi ego, de ninguna manera. Yo voy a seguir humildemente trabajando por los jubilados, por una cantidad de gente y por construir el país. Inclusive voy a tener que asumir temas de carácter político en función de lograr que nuestro país mejore. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mil gracias. Tenemos una cantidad de fotografías, además, que nos ha traído don Carlos Quiroga Blanco, de toda la actividad que ha podido desarrollar desde su trabajo en calidad de miembro de la Compañía de Jesús, en calidad de diputado, de senador, y las inmensas posibilidades que ha tenido de salir al exterior, estar con Arafat, con Gaddafi, conocer a François Mitterrand, el presidente de Francia, y además aportar en el desarrollo del país desde los diferentes espacios que ha logrado ocupar. La Fundación de Acción Cultural Loyola, la Fundación de SIPCA, el haber sido el primer presidente del Comité de Desarrollo de Chuquisaca, en fin, pero además el haber logrado una formación académica en letras, en filosofía, en sociología, en economía, que le han dado todo el aval suficiente para aportar desde ese conocimiento en el desarrollo del país. Aunque don Carlos Quiroga Blanco dice que no está para mostrar su ego, pero es importante destacar todo el trabajo que ha logrado desarrollar a lo largo de esta trayectoria de vida que Memorias que Perduran sin duda la destaca. Amigos del programa, gracias por seguirnos y será hasta el próximo
programa en Facebook y en Radio Online HB. Gracias, hasta pronto.